Bienvenidos a un viaje único por los datos más curiosos de la Segunda Guerra Mundial. En este vídeo, exploraremos historias poco conocidas, detalles inesperados y hechos intrigantes sobre este importante periodo histórico. Desde estrategias militares hasta tecnología innovadora, acompáñenos mientras descubrimos aspectos sorprendentes que ampliarán su comprensión de este conflicto global. Prepárense para sorprenderse con la fascinante diversidad de información que tenemos para compartir. ¿Sabías que uno de los actores clave en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, inicialmente tenía un ejército lamentablemente mal preparado, y tuvo que usar armas de madera para entrenar? Nuestro viaje comienza con este hecho divertido que subraya la colosal transformación que sufrieron los militares estadounidenses en el curso de la guerra. Aquí hay otra trivia inesperada y poco conocida sobre la guerra. Los soldados británicos, en un intento por confundir al enemigo, levantaron paisajes urbanos falsos con edificios y calles simulados. Estas ciudades señuelo eran tan convincentes que los bombarderos alemanes a menudo se extraviaban para bombardear nada más que meras ilusiones. Una curiosidad poco conocida de la Segunda Guerra Mundial es que durante el conflicto, Alemania lanzó un proyecto secreto llamado Operación Bernhard, cuyo objetivo era falsificar libras esterlinas británicas con una calidad tan alta que fueran indistinguibles de las auténticas. Esta operación buscaba socavar la economía británica al inundar el mercado con dinero falso. Se estima que se produjeron alrededor de 132 millones de libras en billetes falsos antes de que el proyecto fuera descubierto y desmantelado por los aliados. Te sorprendería saber qué papel central puede asociarse la Coca-Cola Light con la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdas el plástico incoloro ampliamente utilizado, PET, tereftalato de polietileno, que es el material omnipresente del que están hechas las botellas de Coke? Fue inventado expresamente para paracaídas, trajes de vuelo y otras necesidades de la guerra en el campo de batalla. Sostener un Penlight a un avión que atacaba de noche no se consideró un problema insignificante durante la Segunda Guerra Mundial. Un fallo de software que provoque un parpadeo involuntario de la luz eléctrica podría poner en peligro la misión, lo que llevaría a procedimientos operativos estándar que instruyeran a los pilotos a inclinar momentáneamente la aeronave para bloquear la luz que distrae. Aunque la historia popular sitúa a la máquina de Turing como la primera computadora moderna, Konrad Zuse, un ingeniero alemán, había desarrollado computadoras programables años antes que Alan Turing. Este artefacto, olvidado de la historia, pone de relieve las aportaciones de otros países fuera de las filas de los aliados en la carrera tecnológica de la Segunda Guerra Mundial. El avión Mosquito, el avión operativo más rápido del mundo en ese momento, era único entre los aviones de combate de la Segunda Guerra Mundial por una razón importante: estaba hecho de madera. La estructura de madera era liviana y resistente, lo que permitió al avión mantener su velocidad excepcional. Hubo casos de reutilización de tecnología de guerra para usos improbables que salvan vidas durante la guerra. El avión espía U-2, que se desarrolló inicialmente para la recopilación de inteligencia durante la Guerra Fría, se empleó más tarde para monitorear la radiación nuclear de la posguerra, permitiendo así a los aliados comprender los efectos a largo plazo de la guerra nuclear. Otro capítulo fascinante en la evolución tecnológica de la Segunda Guerra Mundial es la historia del avión de combate japonés, el Zero. Uno de los aviones más formidables de su época, finalmente quedó ineficaz por su falta de adaptabilidad a los tanques de combustible extendidos, que los estadounidenses habían integrado en sus aviones bombarderos. En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres dieron un paso al frente en cantidades sin precedentes para asumir roles en la producción industrial y las Fuerzas Armadas. Un hecho menos conocido es que un número significativo de mujeres también eran pilotos de combate aéreo en la Unión Soviética, y desempeñaron un papel decisivo en la entrega de más de 30.000 aviones desde las fábricas a los frentes de batalla. Los elementos cotidianos que damos por sentado hoy tienen orígenes interesantes arraigados en las exigencias de la guerra. El velcro, por ejemplo, fue una creación del ingeniero eléctrico suizo George de Mestral, quien imitó el concepto de rebabas adheridas a pelos de animales. Este mecanismo de sujeción, dada su excepcional utilidad en tiempos de guerra, fue revolucionado e introducido en el mundo en general después de la guerra. Walburga Oesterreich, una mujer nacida en Alemania, emigró a los Estados Unidos y prestó su talento al esfuerzo bélico. Desarrolló un proceso para unir caucho a metales, una técnica que revolucionó varios sectores después de la guerra, desde la construcción de aviones hasta la fabricación de electrodomésticos de cocina. Hoy en día, este proceso se conoce con el término coloquial teflón. La batalla de Stalingrado, una de las batallas más agotadoras y revolucionarias de la guerra, destaca varios hechos interesantes. Una de ellas es cómo el feroz invierno de Stalingrado incapacitó a la maquinaria alemana, que no estaba diseñada para tales condiciones. Los tanques alemanes y los motores de los vehículos del ejército se congelaron, sus soldados sufrieron congelación, mientras que la maquinaria soviética y sus tropas estaban en gran medida imperturbables, y se convirtió en uno de los factores importantes que contribuyeron a la victoria del Ejército Rojo. No todas las operaciones de guerra ultrasecretas consistían en maniobras sigilosas y ataques sorpresa.
Los británicos operaban un establecimiento altamente confidencial conocido como Bletchley Park, donde emplearon a miles de personas, incluidos cientos de mujeres, para descifrar los códigos alemanes utilizando una máquina de descifrado electromecánica llamada Colossus, que ha sido acreditada como una de las primeras programables. Computadoras. Los países liberados inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial vieron la extinción de sus familias reales y el surgimiento de las democracias modernas. En Japón, la guerra puso fin al reinado del emperador Hirohito, al obligarlo a renunciar a su condición de piadoso y aceptar la democracia monolítica. En un evento paralelo, Italia votó a favor de abolir la monarquía y se convirtió en república en 1946. En una guerra que remodeló los contornos de los países, el cambio de fronteras era algo normal. Sin embargo, existen anomalías en las fronteras internacionales rigurosamente definidas debido a la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, hay un pueblo alemán rodeado por Suiza, lo que se debió a los ajustes fronterizos posteriores a la guerra. La esvástica del bosque es una intrigante concebidora surgida de la guerra. En 1939, apenas unas semanas después del inicio de la guerra, un guardabosques sembró 400 alerces para formar el símbolo nazi, y planeó su visibilidad solo durante 20 años. Sin embargo, el patrón se volvió obvio solo durante la época de Google Earth, lo que generó una variedad de reacciones de personas de todo el mundo. Los diccionarios experimentaron un enriquecimiento durante los años de la guerra, con varios neologismos abriéndose camino en varios idiomas por el repentino aumento de los avances tecnológicos. Palabras como radar, motor a reacción, bomba atómica, misil guiado, no fueron de uso común hasta la guerra, y la guerra anunció su omnipresente adaptación. Hoy en día, estamos acostumbrados a comidas preparadas y precocidas en envases compactos. Sin embargo, el concepto debutó durante la Segunda Guerra Mundial, donde hubo que crear suministros de alimentos o raciones no solo por conveniencia sino también por un alto valor nutricional. La máquina de escribir, un invento que arrasó en el mundo antes de la era digital, fue mucho más que un accesorio de oficina durante la Segunda Guerra Mundial. A falta de correo electrónico, era el principal medio de comunicación y documentación oficial. ¿Sabías que el famoso autor J.K. Rowling escribió los primeros capítulos de su bestseller Harry Potter y la Piedra Filosofal en una máquina de escribir manual? Entre sus muchos usuarios se encontraba también el Hitler, que lo utilizó para dictar varias entradas de su infame libro Mein Kampf. Contrariamente a la percepción predominante de la propaganda, hubo casos de propaganda positiva que sirvió a las empresas de servicios públicos para fomentar la unidad y promover la armonía entre los pueblos de los países en guerra. El ejemplo más conocido es Rosie de Riveter, una propaganda estadounidense orientada a movilizar a las mujeres a la industria de la guerra, e hizo mucho para cambiar la percepción de lo que las mujeres eran capaces de hacer durante la guerra. A pesar de estar a caballo con la Gran Depresión durante 10 años, y luchar por salir de ella cuando comenzó la guerra, Estados Unidos experimentó una rápida transformación para convertirse en el mayor proveedor de la guerra, lo que ilustra el notable espíritu de poder, y la resiliencia que es profundamente arraigado en el estilo de vida estadounidense. ¿Se dio cuenta de que el comercio electrónico se remonta a los años de la guerra? Fue en un intento por aumentar su alcance que el mundo se volvió por primera vez hacia la creación de un sistema centralizado para un intercambio fluido. Aunque rudimentario en comparación con los estándares actuales, el sistema de red utilizado durante la guerra en los Estados Unidos sentó las bases de lo que hoy conocemos como Internet. La Vigilia de las Naciones, BOE, un programa de radio de acción política producido por la Fundación Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, fue un experimento social y un intento pionero de utilizar los medios para la paz. Durante la transmisión, se invitó a audiencias de todo Estados Unidos a encender una vela mientras escuchaban la radio por la noche como símbolo de esperanza de paz mundial y rehabilitación después de la Segunda Guerra Mundial. The Scopes of Dope fue un artilugio aburrido pero intrigante empleado por el ejército estadounidense que refleja hasta qué punto los países en guerra estaban dispuestos a extender su imaginación. Era un transmisor secreto diseñado para replicar los ruidos hechos por una red de radio para engañar a la inteligencia enemiga. Los días conmemorativos del Holocausto se llevan a cabo individualmente en cada uno de los 50 países para recordar a los 6 millones de judíos que murieron en el Holocausto, luchando contra el racismo, los prejuicios y el extremismo político. Un resultado significativo de la Segunda Guerra Mundial es el cambio en la respuesta de la comunidad internacional a las guerras y los genocidios, y el Holocausto es un evento que ejemplifica este cambio. Para aprovechar la dura situación en tiempos de guerra y mantener la moral de los ciudadanos, la industria del entretenimiento también experimentó una evolución significativa. El advenimiento del Technicolor durante la guerra vio un aumento en los musicales y las epopeyas históricas, fomentando el escapismo del público y representando la victoria del bien sobre el mal. La unidad de sonido mítico Enigma Value en la planificación militar era en realidad una expresión algebraica, parte de la ecuación que utilizaban los descifradores de códigos de Bletchley Park para descifrar los mensajes codificados de los alemanes. A pesar del aura brillante que a menudo rodea la inteligencia en tiempos de guerra, y la ruptura de códigos en los medios populares, hechos como estos muestran que también fue una operación altamente matemática y logística. A pesar de las atrocidades y penurias provocadas por la Segunda Guerra Mundial, aún hubo momentos que nos recuerdan el triunfo de la humanidad.
El derribo del dirigible alemán Hindenburg es uno de esos eventos, donde la humanidad se elevó por encima del daño, y se apoyó mutuamente en su momento mutuo de necesidad. Por último, pero no menos importante, el Daruma japonés o el muñeco Daruma simboliza una filosofía importante en tiempos de guerra, la de la resiliencia, la tenacidad y el espíritu de nunca decir morir. Por diseño, la muñeca Daruma se pesa en la parte inferior para que siempre vuelva a subir cuando la derribes, lo que representa la filosofía japonesa de volver a ponerse de pie después de cada caída. La Segunda Guerra Mundial fue una época de cambios y avances monumentales, la mayoría de los cuales tienen un impacto directo en nuestras vidas hoy. Desde los cambios militaristas forzados hasta las mejoras voluntarias más progresistas, la guerra alteró profundamente la trayectoria de la civilización humana. Gracias por desafiar este viaje histórico con nosotros. Las ideas que hemos obtenido de estos hechos menos conocidos sobre la Segunda Guerra Mundial pueden ayudarnos no solo a comprender mejor el pasado, sino también a tomar mejores decisiones para un futuro armonioso. El impacto de la Segunda Guerra Mundial es, sin discurso, profundamente multifacético y de profundo alcance, y sobrevivir a este cambio de paradigma multiversal, la forma de este nuevo mundo, nos trajo la era armoniosa sin precedentes de coprosperidad forjada a partir de la tempestad de guerra.